Traición a la patria. ¿Quién define qué es traición a la patria? ¿Cuándo se aplica el término de traición a la patria? Lo digo porque si saquear al país, dejar hospitales inconclusos, hacer estafas maestras, llevar a la quiebra a Comisión Federal de Electricidad, llevar a la quiebra, por supuesto, Pemex y un sinfín de saqueos en este país, a mí le voy a leer un texto de José Luis Pérez Canchola, que me pareció interesante y seguramente a la gente que lo ve y lo escucha, pues va a tener un poco de frescura en lo que hemos olvidado, pero que se queda ahí. En 1982, cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se encontraban promoviendo la tesis de la no intervención de los estados en el mercado, la eliminación de gravámenes, la privatización de empresas públicas y la libre circulación del capital internacional. El propósito era imponer la economía de libre mercado, es decir, dejar en manos de la oferta y la demanda en atención al modelo neoliberal. La primera ministra de la Gran Bretaña, ya desaparecida Margaret Thatcher, había sentenciado que frente al neoliberalismo no existe alternativa posible. La administración de Miguel de la Madrid dio inicio al mismo tiempo que llegaron al mercado los primeros celulares y las primeras computadoras portátiles. Aquello fue una señal de los nuevos tiempos. Era el turno del neoliberalismo y poco a poco las nuevas tecnologías empezaron a ser más importantes que las personas. En dicho sexenio, en 1982 a 1988, las corporaciones internacionales multiplicaron sus ganancias, mientras que en el salario perdió el 40% de su valor. La deuda externa pasó de 6,000 millones de dólares a 84,000 millones. Todo un saqueo. Aquel gobierno incluyó en su gabinete a una serie de personajes egresados de las universidades de Harvard y Yale y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue una generación de tecnócratas educados en Estados Unidos. Todos ellos abrazaron el neoliberalismo y convirtieron a México en un botín del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las empresas transnacionales. Por esto, solo fue el principio. Los siguientes gobiernos encabezados por Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto apoyaron con entusiasmo aquel latrocinio en contra de los recursos naturales y fueron tolerantes ante la explotación criminal de la mano de obra de los trabajadores mexicanos. Se trataba de un mal necesario para competir en el mercado mundial, según aconsejaban los expertos, entre comillas, en el tema del neoliberalismo. Salinas llegó a la presidencia en 1988 con 53 millones de mexicanos viviendo en la pobreza. Peña Nieto terminó su administración en 2018, según el Coneval, con 52 millones de pobres. Es el otro extremo y de acuerdo con la agencia internacional Oxfam, en México tenemos a 16 familias que concentran una riqueza cercana a los 150,000 millones de dólares. En síntesis, nos hemos convertido en un país con grandes desigualdades, con millones de mexicanos en el desamparo, con millones de desesperados, con altos niveles de violencia criminal y con graves violaciones a los derechos y libertades. Esa es la herencia del México neoliberal. A esto se tiene que enfrentar su gobierno, presidente. Por lo mismo, en este sexenio de transición que necesita el apoyo de los mexicanos preocupados por el futuro de México, podemos tener divergencias en algunos temas, pero tratándose de hacer justicia a millones de familias que buscan escapar del hambre, de la miseria y que sueñan con un mejor futuro para sus hijos, nuestros hijos, todos debemos involucrarnos por una simple solidaridad humana. Quisiera que me definiera, después de todo este relato de quién aplica o cuándo se aplica traición a la patria, si todo lo dicho pues es prácticamente, pues ya, ¿qué podemos explicar? Fracasó el modelo neoliberal. La pandemia lo que
hizo fue precipitar la caída del modelo neoliberal, demostrar de que era inviable ese modelo económico impuesto en México, como tú lo estás afirmando, y lo dice Canchola en su artículo, durante 36 años, en efecto, desde 82 hasta el 2018. Pero ya ese periodo es historia, ya no queremos más de lo mismo. Por eso no se está aplicando una política económica neoliberal en el país, que es sinónimo en efecto de saqueo. Debe de saberse, y es comprobable, se puede probar, de que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó durante el periodo neoliberal, en los 36 años del periodo neoliberal. Ni en los 3 siglos de dominación colonial saquearon tanto como en el periodo neoliberal. Y en efecto, hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país. Y vamos a que en la frontera sur se tengan apoyos como ya se están recibiendo en la frontera norte, y volví a revisar la situación salarial. Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice sea más alto el salario mínimo que en México. Y eso que en 2 años se ha incrementado el salario mínimo en 36%, como nunca en los 36 años del periodo neoliberal. No hubo aumento al salario, al contrario, se cayó el salario mínimo. Ese es otro resultado nefasto de la política neoliberal. Ahora resulta que el salario en China es más elevado que el salario en México. Y estos tecnócratas corruptos engañaron diciendo que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, nosotros hemos aumentado 2 años el salario y no ha habido inflación. Se ha mantenido la inflación de acuerdo a las proyecciones del Banco de México. Esos son los sofismas que utilizaron para engañar y para imponer un modelo en beneficio de una minoría y en contra del interés general, del interés del pueblo. Entonces, eso es lo que está cambiando. ¿Qué es traición a la patria? Bueno, es muy amplio el concepto. Si se estableció desde la primera Constitución Federal de 1824 de que a los presidentes se le podía juzgar, sobre todo se escribe en la Constitución de 1857, por traición a la patria, a los presidentes de México, y decía la Constitución del 1857, por delitos electorales. Y qué bien que
tocas el tema, porque está en el Senado una iniciativa que presenté desde el año pasado para que al presidente de México se le pueda juzgar como a cualquier ciudadano por todos los delitos, y la tienen congelada. Es increíble que si estoy mandando una iniciativa para que se reforme el artículo 108 de la Constitución y el presidente en funciones, es decir, el que les habla, pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria, es increíble que la oposición no quiera aprobarlo. Es kafkiano. ¿Cómo si son opositores, si están los de Frena 1, los de Frena 2 en contra de nosotros, que quieren que yo renuncie y me vaya? ¿Y por qué se oponen a esta reforma constitucional? Para acabar con los privilegios del presidente. Pues es que están pensando de que ellos van a regresar y que si queda eso establecido en la Constitución, como les gustan mucho los billullos, podrían ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su Dios es el dinero, entonces no quieren que se lleve a cabo la reforma. Está en el Senado, aquí aprovecho para hacer un llamado, porque es uno de mis compromisos, que ahora que cumplo 2 años, el día 1 de diciembre, yo quisiera ya decir, se cumplió, ya no hay fuero, ya no hay privilegio para el presidente. Es una reforma trascendente, histórica, como nunca se había llevado a cabo. Entonces, ¿qué es traición a la patria? Hay que esclarecerlo. Yo creo que antes se pensaba que traición a la patria pues era el permitir una invasión extranjera, el aliarse con un gobierno extranjero. Ese era el concepto. Imagínense si los legisladores del 17 que establecen en el artículo 27 el dominio de la nación sobre el petróleo iban a estar pensando de que se iba a entregar el petróleo, que se iban a entregar contratos o concesiones a particulares. Pues no estaban pensando en eso. Entonces, sí hay que replantear en todo esto qué significa traición a la patria en los tiempos actuales, y es muy bueno el debate y ojalá y se siga dando, y por eso pues va a haber una consulta en agosto del año próximo. Yo creo que eso es un avance. He venido diciendo que aún con lo confuso que es la pregunta, o lo ambiguo, pues ahí la gente va a decidir si quiere que se juzgue a los expresidentes